Montequín. No se me acerquen mucho porque yo sí. Muy bien. Bueno, miren, vamos a terminar el día de hoy con nuestra serie Un Nuevo Yo, en donde hemos estado hablando de la importancia de un nuevo yo, ¿no? O sea, de un cambio permanente en nuestras vidas. Hablamos de ponernos objetivos de las manos de Dios, pero sobre todo de la importancia de una transformación en nosotros que sea permanente. Y miren, hablamos hace 2 o 3 semanas de los principios de cambio a los que tenemos que regresar muchas veces para poder tener esa transformación. Y si se fijan, los estudiamos de forma superficial de ida y luego empezamos a profundizar en ellos, pero de regreso. Y entonces empezamos profundizando en la oración, ¿verdad? En analizar cómo a través de la oración, de un momento personal con Dios, la oración modelo nos puede ayudar a tener esa transformación. La semana pasada hablamos de la importancia de viajar en equipo, hablamos de los grupos de personas que es importante que tengas a tu alrededor para que tengas muchísimas más probabilidades de tener éxito, no nada más en tus objetivos, sino en la transformación que tiene que suceder en ti. El día de hoy vamos a terminar profundizando en otro concepto que vimos de forma superficial, pero que hoy lo vamos a profundizar, que es el enfoque de tu mente, el cambio de enfoque que tiene que haber en tu mente para que tú verdaderamente tengas una transformación verdadera. Miren, el problema muchas veces cuando hablamos de renovación, cuando hablamos de hay que empezar el año haciendo cambios, es que rápidamente la gente lo primero que piensa es voy a bajar de peso, ¿no? O sea, pensamos en el cuerpo inmediatamente. Y si lo primero en lo que pensamos es nada más en lo externo, en el cuerpo, ¿verdad? Y no empieza por otro lado, generalmente esos esfuerzos no duran porque las tentaciones son muy fuertes. Yo este año lo empecé con el firme propósito de comer mejor, hacer más ejercicio, descansar para estar más bajo de peso, pero hace 2 semanas fuimos a Mérida para ver lo de Comunidad de Fe Mérida y entonces nos llevaron a comer a la Chaya Maya, ¿verdad? Y los que la conocen saben que se enfrenta uno con terribles tentaciones. Los panuchos de cochinita, no hubo más remedio que comérnoslos, ¿no? Entonces sale tu decisión por la ventana en el momento que llegan los platos de panuchos a la mesa. Entonces ya cuando regresamos dije, no, pues tengo que reenfocar mis pensamientos, regresar a mis héroes bíblicos, ¿no? Uno de mis héroes bíblicos es Daniel, porque es un hombre de integridad, pero me di cuenta que Daniel solamente tuvo que luchar contra el rey que lo quería echar a los leones. A él no le dieron panuchos de cochinita. Entonces, no, o sea, la tenía más fácil, ¿no? Pero miren, la verdad es que el cambio que Dios quiere que hagas en tu vida tiene que ver con mucho más que nada más tu cuerpo, ¿no? Tiene que ver con cosas bastante más profundas. Si solamente hacemos este cambio por fuera, en realidad no va a haber mucha diferencia en tu vida. O sea, si las cosas con las que estás batallando es que eres una persona enojona, egoísta, sangrona, si bajas de peso pues vas a ser un sangrón flaco, ¿no? Pero no perdón, son las medicinas. No va a haber mucha transformación, vas a seguir siendo la misma persona, nada más bajo de peso, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando aquí no se trata nada más de cómo te ves por fuera, sino de qué pasa adentro de ti. Entonces, eso es lo que llamamos una renovación total, así está titulado su mensaje, una renovación total. Entonces, vamos a darle gracias a Dios y vamos a estudiar este asunto de cómo se hace verdaderamente una renovación total de adentro hacia afuera. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque es tu Espíritu el que nos está transformando, Señor, pero entiendo claramente, Señor, que si no tenemos claros los conceptos que vamos a estudiar el día de hoy, a través de tu palabra, bajo la luz de tu Espíritu, difícilmente vamos a poder realizar esa transformación. Tenemos que dejarte a ti hacerla, y si no lo entendemos, Señor, estamos trabajando en balde. Así es de que, por favor, danos luz el día de hoy, ayúdanos a entender todo esto, y ayúdanos, porque queremos ir en ese camino para darte gloria con nuestra vida, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, miren, vamos a iniciar con este versículo, Primera de Tesalonicenses 5:23, donde Pablo dice una cosa muy interesante. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Eso es lo que llamamos una renovación total. Los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo
irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijaron cómo habló Pablo de lo que forma todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Y los puso en ese orden a propósito. Esto no es casualidad. Nos está diciendo que los cambios verdaderos en el ser humano empiezan en la parte más profunda de nosotros y después se van extendiendo hacia afuera, ¿verdad? Espíritu, alma o mente, que es la Biblia intercambia esas palabras, y luego el cuerpo. Fíjense, el versículo que de alguna manera va a ser nuestro versículo base de hoy es Efesios 4, 22 y 23. Les recomendaría a todos que memorizaran por lo menos el 23, que es la segunda parte que vamos a leer. Dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían ser renovados en la actitud de su mente. Esa parte, ser renovados en la actitud de su mente, acuérdense de ese versículo, memoricen ese versículo, porque esa es la base de lo que estamos hablando aquí. Fíjense, lo que nos está diciendo con esto Pablo es que tú puedes tirar toda la comida chatarra que hay en tu refrigerador, limpiar la alacena y tirar todas las porquerías que tienes que no son sanas para ti, pero ¿qué tal la chatarra que hay en tu cabeza? ¿Ah? ¿En qué momento te vas a deshacer de todas esas mentiras que creíste acerca de ti mismo, esas películas que te pasas una y otra vez acerca de tu persona, que te detienen, ¿no? Esos valores vacíos, esas percepciones distorsionadas en las que has construido tu vida? Porque esos son los fundamentos de tu vida, si eso es todo lo que hay en tu cabeza. Entonces, todas esas cosas necesitan irse a la basura y necesitas renovar tu actitud, renovar tu mente. Dice, cuando hablamos de los principios de cambio, vimos este versículo en una versión diferente, pero se los puse en esta versión porque es la palabra original. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Verdad? No se conformen, sino transfórmense. Miren, me parece muy importante clarificar estos términos y luego vamos a redefinir otros, ¿ok? Pero si se dan cuenta, en su programa el número 1 romano dice clarificación de términos. La transformación inicia con la renovación. Fíjense, vamos a definir claramente estos términos. Su siguiente espacio en blanco dice: conformar significa convertirse en lo mismo. Conformarte, de acuerdo al diccionario, significa ajustar el aspecto de una cosa con otra, ¿no? Entonces, convertirte en lo mismo. Pero acuérdense que aquí la Biblia está hablando de mi comportamiento, de mi persona, ¿ok? Entonces, bíblicamente hablando, tienen otra definición ahí. Dice, significa ajustar mi comportamiento al del mundo, al aceptar sin cuestionar las costumbres, tradiciones y opiniones prevalecientes de otros. Una persona se conforma a este mundo cuando acepta sin cuestionar lo que los demás opinan, lo que siempre se ha hecho, ¿verdad? Lo que te enseñaron tus papás, porque se los enseñaron sus abuelos, porque los bisabuelos, o sea, todas esas cosas que venimos recibiendo por generaciones y que tú nunca te detienes a cuestionar. En otras palabras, Dios lo que quiere es que no nada más actúes porque ves a los demás, sino que te detengas y de hecho pienses en lo que estás haciendo y te preguntes si lo que estás haciendo es lo que deberías de estar haciendo, ¿ok? Entonces, conformarte es convertirte en lo mismo que hacen todos los demás. Es la gente que dice, no, pues yo creo que no está mal que haga esto porque pues, todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Todos lo hacen, todo está bien. Pero luego continúa y dice, en lugar de conformarte, transfórmate. Transformar significa convertirse en algo distinto. Transformarse significa convertirse en algo distinto. El diccionario dice que es hacer que una cosa se convierta en otra distinta. Pero acuérdense otra vez que aquí la Biblia está hablando de tu personalidad, de tu comportamiento, y entonces nuestra definición bíblica es esta: cambiar por decisión la condición, función, naturaleza o carácter de mi persona. Es cuando nosotros por decisión personal vamos a hacer una transformación interna fíjense, de la función, de la naturaleza, del carácter de mi persona. Entonces, ¿ven claramente cuál es la diferencia entre estas dos? Fíjense, esto no lo tienen en su programa, pero vean la siguiente diapositiva. Dice, conformar es algo externo, transformar es algo interno, ¿no? La conformación es amoldarte a lo que hay afuera. La transformación es algo que empieza dentro de ti y empieza a salir hacia las partes externas de tu vida. Entonces, aquí Dios está hablando literalmente de un nuevo yo.
¿ok? Pero que empieza con una nueva forma de pensar. O sea, no es alguien que simplemente se ve diferente, sino porque piensa diferente, habla diferente, actúa diferente y evidentemente obtiene diferentes resultados. Pero empieza siempre con tu forma de pensar, que te lleva a vivir una vida nueva en Cristo. O sea, una vida que cada vez se parece más a la de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo sucede eso? O sea, verdaderamente, ¿cómo sucede esa transformación en nosotros? ¿Cómo hacemos esa renovación? El punto número 2, Romano, dice, redefinición de términos. Aquí vamos a redefinir un par de términos. Miren, vamos a hablar aquí de dos conceptos que todos ustedes han escuchado. Todos tienen definiciones en su cabeza de lo que significa. Pero el problema que tenemos es que cuando las escuchamos generalmente las vemos desde el lado negativo. Son dos palabras que normalmente nos hacen ponernos a la defensiva, ¿verdad? Nos hacen sentirnos culpables, incómodos, no nos gusta mucho hablar de ellas. Por eso necesitamos redefinirlas, para que las vean bajo otra luz, pero primero simplemente necesitamos verlas y luego las redefinimos. Entonces les voy a decir, no apunten nada porque ahorita las vamos a apuntar, pero les voy a decir cuáles son. Son confesión y arrepentimiento. Nada más de oírlas, confesión y arrepentimiento. ¿De qué se va a tratar esto el día de hoy? No, bueno. Pero nos hacen sentir mal porque las vemos de forma negativa. O sea, cuando tú piensas en confesión y arrepentimiento, te imaginas no sé si les ha tocado los predicadores en la calle que andan con su Biblia. A mí una vez estaba yo en Costa Rica y salió un parque y un señor con una Biblia se acercó y me dijo, ¡eres un pecador! ¡Arrepiéntete! No, yo dije, ¿a mí? ¿No? Y eso es lo que nos imaginamos cuando pensamos en confesión y arrepentimiento. Pero se van a dar cuenta que cuando estudiemos estas palabras, son palabras que están llenas de esperanza y que te liberan cuando las entiendes correctamente. Entonces, fíjense, vamos a analizar lo que significan. Fíjense, la primera de ellas, confesar, es su siguiente espacio en blanco. Confesar significa simple y sencillamente decir lo mismo que Dios dice. Eso es confesar. Cuando tú dices lo mismo que Dios dice, o sea, cuando tú estás de acuerdo con Dios. Esto no significa una lámpara en la cara, con una persona torciéndote el brazo, haciéndote que confieses, ¿no? Que sueltes la sopa, que digas lo que quieres. No. Significa simple y sencillamente estar de acuerdo con Dios, no discutir con Él, no justificarte, estar de acuerdo con lo que Él dice, ¿ok? En un momentito vamos a ver cómo se ve eso de un lado totalmente positivo. Por lo pronto nada más acuérdense de esa definición. Confesar es decir lo mismo que Dios dice, ¿ok? Ahora vamos a ver la siguiente. Arrepentirse, para sorpresa de mucha gente, significa cambiar mi forma de pensar. Arrepentirte significa un cambio en tu forma de pensar. Generalmente hay dos concepciones acerca de arrepentimiento que están equivocadas. El mundo en general piensa que arrepentirse es sentirse mal. No, estoy arrepentido, me siento muy mal por lo que hice, ¿no? O sea, eso es arrepentimiento. Normalmente la gente se siente arrepentida cuando la cachan, ¿no? O sea, si no la cachan, pues no está muy arrepentida, no se siente mal. Pero el mundo piensa que es cómo te sientes. Mucha gente dentro de la iglesia piensa que arrepentirse es un cambio de forma de actuar. Se me arrepiento, ahora voy a actuar diferente. Pero no es así. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con la forma en la que piensas acerca de algo. Porque si todo lo que haces es trabajar en tu comportamiento, no va a durar. O sea, si tú todo lo que dices, ya voy a actuar de otra manera, nada más es un cambio de comportamiento, ¿verdad? Entonces no te va a durar porque van a salir los panuchos. ¿No? O sea, te vas a enfrentar con las tentaciones y como simplemente es una fuerza de voluntad luchando contra lo que tú piensas, vas a terminar cayendo otra vez. Ahora, ¿cuál es la conexión entre estas dos palabras? Esto es importantísimo. Dice, la conexión es que una lleva a la otra. Confesión, verdadera confesión, produce arrepentimiento. Es decir, de acuerdo a nuestras definiciones, cuando tú dices lo mismo que Dios dice, vas a terminar pensando igual que como Dios piensa. Y cuando empiezas a pensar como Dios piensa, empiezas a actuar de otra manera.
empieza a haber un cambio verdadero en ti. Una vez que tu forma de pensar cambia, tu comportamiento cambia de forma natural. No es un esfuerzo, no es una lucha contra lo que quieres, lo que sientes ganas de hacer, contra lo que sabes que deberías de hacer, porque esa es la batalla de todos, ¿no? Lo que sabes que tienes que hacer, pero lo que tu cuerpo te está pidiendo a gritos. Bueno, cuando puedes transformar la manera en que tú verdaderamente piensas acerca de algo, el cambio es natural. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no nos pasa que simplemente cambiemos? Y se les voy a decir por qué. Porque la confesión tiene dos caras. Son dos lados de una moneda y la gente normalmente está concentrada en un lado. Fíjense. Un lado de la confesión, su siguiente espacio en blanco, dice confesar mis pecados. Apunten ahí en su letrerito, confesar mis pecados. Confesar mis pecados significa, fíjense bien, decir lo mismo que Dios dice acerca de mi comportamiento. O sea, yo estoy confesando mis pecados cuando estoy de acuerdo con Dios en que mi comportamiento estuvo mal. Cuando no estoy discutiendo con Él, cuando no estoy justificando lo que hice, sino cuando simplemente digo, tienes razón. El Salmo 51 es una oración famosísima de David, del rey David de Israel, cuando lo confrontaron en su pecado. ¿Se acuerdan? David hizo un pecado espantoso y se estaba haciendo el pato como que no había hecho nada hasta que un profeta lo confronta y entonces confiesa. Y fíjense cómo confiesa en Salmos 51:4. Dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. ¿Qué está diciendo David? Estoy de acuerdo contigo. Actué mal y como me juzgues, tienes razón. Porque tú estás bien y yo estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que se llama confesión de pecado. El problema es que si me detengo ahí, no va a cambiar nada. Si simplemente confieso mi pecado, fíjense, la Biblia nos dice que debemos confesar nuestro pecado y nos dice también que tenemos que cambiar nuestra actitud. Pero la verdad es que si nada más confiesas pecado, no va a pasar nada. Lo que la Biblia nos dice que sucede cuando tú confiesas tus pecados es obtienes perdón. Para el perdón de los pecados es necesaria la confesión de los pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, el perdón viene de la confesión de pecados. Entonces, hasta ese punto estamos bien, pero no hemos llegado al cambio. ¿Verdad? Si ahí nos paramos, todo lo que obtenemos es perdón. Y por eso hemos confesado 1000 veces y seguimos igual. ¿Cuántas veces te ha pasado que sales de un sermón el domingo y dices, Padre, te prometo que ya no voy a hacer esto? Y a la semana, soy yo, Padre. ¿Qué crees? ¿No? Otra vez lo volví. Pero perdón, porque ahora sí ya no lo voy a hacer. Y la semana siguiente, ya sé, Padre, pero ¿qué crees? ¿Es verdad o no? Puedes voltear a ver al de al lado y decirle, creo que está hablando de ti. Y le puedes contestar, y de ti también, ¿ok? Porque en eso caemos todos. Miren, caemos en un ciclo de pecado, perdón, culpa, pecado, perdón, y estamos en ese ciclo que normalmente causa una de dos cosas. O andas cargando con una culpabilidad con la que no puedes ni vivir, o se te endurece el corazón a tal grado que hay un momento que dices, esto no funciona, y entonces dejas de intentarlo. Y entonces te dejas ir y vives la vida como te da la gana porque dices, esto no, de todas maneras no funciona. El problema es que te estás quedando con un solo lado de la confesión de pecados, pero falta el otro. El otro es lo que llamamos confesar tu fe. La Biblia dice que necesitamos confesar nuestra fe. ¿Qué significa confesar tu fe? Significa decir lo mismo que Dios dice acerca de quién soy yo en Cristo. O sea, una cosa es decir lo mismo que Él dice acerca de mi comportamiento, o sea, de lo que hago, y otra cosa es decir lo mismo que Él dice acerca de lo que soy ahora que soy de Él. Eso es confesar mi fe, una confesión completa, habla de lo que yo sé que soy gracias a Él ahora. Y la confesión completa es lo que verdaderamente te lleva al arrepentimiento.
Porque si nada más estás confesando comportamiento, te estás enfocando en lo externo. Te estás enfocando en lo de afuera y entonces nunca nada va a suceder. Porque las tentaciones van a seguir llegando, vas a seguir luchando y a veces vas a comer panuchos y a veces no, pero vas a estar cayendo. Ojalá y todo fueran panuchos, ¿verdad? Fíjense, eso significa que cuando la Biblia nos dice sean renovados en la actitud de su mente, cuando nos dice sean transformados mediante la renovación de su mente, simplemente está confirmando un hecho que hemos hablado muchas veces aquí, que es que el comportamiento de la gente se origina en sus pensamientos. O sea, tus pensamientos generan sentimientos que generan tus acciones. Entonces, cuando yo confieso mi fe, no nada más me estoy enfocando en lo que hago, sino ahora me estoy enfocando en lo que sé que es la verdad acerca de mí. Y para que sea la verdad, ¿de dónde lo tengo que sacar? De la palabra de Dios. O sea, para que yo sepa lo que es verdad acerca de mí, tengo que acudir a lo que es la verdad. Miren, en la construcción, sobre todo históricamente, porque se están modernizando, ¿no? Pero uno de los instrumentos más básicos que se utiliza para construir es algo que se llama la plomada. ¿Saben lo que es eso? O sea, un plomo con una cuerda, ¿no? Que con la fuerza de gravedad hace una línea. Entonces, lo que hacen es poner una plomada de manera que sea totalmente horizontal y en base a esa plomada van a construir paredes, ¿no? Se tienen que asegurar que la pared sea totalmente horizontal y que lo que construyan perpendicular sea verdaderamente perpendicular a la horizontal del piso. Si no, se va a comprometer la integridad del edificio y el edificio se puede caer. ¿Ok? Entonces la plomada es algo muy simple, pero sirve como un instrumento para medir lo que es correcto. De hecho, fíjense, no sé cómo le digan en español, pero en inglés, cuando una pared está construida alineada con la plomada, se dice que es verdadera. Dicen, it's a true wall, es una pared verdadera, porque está comparada con la verdad de la medida horizontal. En esta vida vas a escuchar y a leer una cantidad de cosas que son falsas. Algunas de ellas van a sonar súper profundas y sabias. Nada más échense un viajecito hacia a través de Facebook, ¿no? Para que vean la cantidad de letreritos que salen, que los lees y suenan profundos, pero cuando te pones a analizarlos y a compararlos con la verdad, son falsos. A veces esas verdades vienen de gente a la que respetas, ¿no? Gente en la que confías, pero si no tienes la plomada de la verdad, te vas a equivocar. Para ayudarnos a discernir entre todo lo que escuchamos, todo lo que nos dicen, todo lo que vemos en la televisión, todas las cosas que hay en este mundo, y lo que realmente es, Dios nos dio la plomada que es su palabra. Entonces nosotros tenemos que comparar lo que nosotros creemos acerca de nosotros y del mundo, comparado contra la verdad de Dios. Ahora, fíjense, ese pasaje de estudio de hoy, ¿se acuerdan? Decía, deben ser renovados en la actitud de su mente. ¿Alguna vez han estado presentes en una renovación, por ejemplo, de un hotel? ¿No? O sea, si han trabajado en la hotelería y dicen, vamos a renovar el hotel. Lo primero que hacen es ¿qué? Destruir, ¿no? Primero hay que demoler ciertas cosas para luego construir ciertas cosas. La palabra de Dios tiene la capacidad de demoler, pero así, destrozar las mentiras que has creído acerca de ti, esas imágenes que te has creado acerca de ti mismo, la gente que tiene una autoimagen totalmente deteriorada, las cosas que las personas en las que tú confiabas te dijeron y que te empezaron a determinar como persona, los valores en los que has cimentado tu vida, que por eso están haciendo que el edificio se tambalee. Fíjense, piensen en eso. Si el edificio de tu vida se está tambaleando, o sea, si tienes problemas en diferentes áreas, quiere decir que el edificio se está tambaleando, significa que el cimiento en el que estás parado en tu vida, en lo que has creído, no es verdad. No son paredes verdaderas, sino estás parado en cosas falsas. Y por eso lo que necesitamos es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.
¿Se fijaron lo que está diciendo? O sea, cuando la palabra de Dios entra a ti, o sea, cuando tú lees la palabra de Dios, escuchas la palabra de Dios, dice, esa palabra no es simplemente palabra, está viva y aparte entra y hace un trabajo en ti. Dice, entra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Y dice, juzga nuestros pensamientos, juzga las actitudes de nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios hace el trabajo en ti si la dejas trabajar. ¿Ok? El problema, fíjense, con muchos de nosotros es que la palabra de Dios nos dice una cosa, nos dice que Dios ha venido a transformarnos, a liberarnos, que todas esas cosas que hemos creído, en el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo entra a nuestra vida, destruyen las cadenas que nos tienen esclavizados. El problema con la mayor parte de la gente es que viven como elefante de circo. Seguramente han oído esa analogía anteriormente, ¿va? A los elefantes de circo, históricamente, ¿qué hacían? Cuando nacían, les ponían un grillete en una pata, los amarraban con una cadena, o sea, ponían una cadena y los clavaban a una estaca. Y entonces el elefantito está jalando y jalando, tratando de irse, de liberarse, y entonces el grillete le empieza a lastimar la pierna, la pata. Entonces, cansado del dolor, deja de jalar. ¿Ya? Y lo hace durante cierto tiempo al principio de su vida, pero llega un momento en que ya no jala, ya no está tratando de liberarse. Cuando llegan a su tamaño adulto, esos mismos elefantes los utilizaban los circos para levantar la carpa. O sea, el poste más grande, que es así, llegaban los elefantes, levantaban el poste, tenían el poder de levantar toda la carpa. Y luego cuando terminaban, les ponían su grillete, una cadenita, una estaca en la tierra y el elefante ni se mueve. Porque en su mente está esclavizado a esa estaca. Y es más, fíjense, estaba leyendo esta semana que en muchos circos ya ni siquiera clavaban estaca, nada más le ponen el grillete, echan la cadena y lo sueltan, como siente el grillete en la pierna ya no se mueve. Cristo ya te liberó. Cristo ya rompió todas las cadenas que te ataban. Pero la mayor parte de la gente vive con su cadena. Y sigue regresando una y otra vez a las mismas cosas porque no se ha dado cuenta que ya lo liberó Cristo, que ya rompió esa cadena. Entonces déjame preguntarte, ¿qué te tiene encadenado? ¿Cuál es tu cadena? ¿Qué tienes? ¿Culpa? ¿Remordimiento? ¿Tienes una autoimagen pobre? ¿Sientes que no tienes la capacidad suficiente, la inteligencia suficiente? ¿Sientes que no eres una persona digna de ser amada? ¿No será momento que te des cuenta de que todo eso es mentira? De que no eres una persona sin valor, que Dios te ama con todo su corazón, al grado de que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en la cruz para pagar por tu vida. Dice, para poder confesar nuestra fe, necesitamos saber lo que la Biblia dice de nosotros. Y yo quiero que hoy todos aprendamos a confesar nuestra fe. Dice, quiero que vean lo que dice el Salmo 107, versículos 10 al 16. Todo el Salmo 107 es una maravilla, pero vean esos pasajes, lo que dicen acerca de nosotros. Dice, afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él hace añicos las puertas de bronce y rompe en 1000 pedazos las barras de hierro. Ya te liberó. Cuando nosotros clamamos a Él, entonces Él nos libera, rompe todas las cadenas. Romanos 8 dice, ya no hay ninguna condenación, ¿no? Segunda de Corintios dice que somos una nueva criatura en Cristo. ¿Alguno de ustedes está en Cristo? Eres una nueva criatura, eres libre. Pero necesitas confesar estas cosas. Dice, hoy vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, un par de cosas. Les puse en su programa, todavía no, Pepito, yo ya te aviso, un segundito más. Les puse en su programa lo que pueden ver ahí que se llama Mi Confesión de Fe. Saquen esa hoja y la vamos a leer todos juntos. Y lo que quiero no es nada más que vayan leyendo como periquitos, sino que se fijen exactamente en lo que cada una de esas líneas dice. No vamos a leer la dirección del versículo y van a ir pasando también en su pantalla. Simplemente vamos a leer frase por frase, despacito, para ir todos juntos. Y por favor, concéntrense en lo que cada línea es una verdad acerca de ti. Los personalicé, o sea, no dice así el versículo, lo estamos personalizando, pero esa es tu confesión de fe. Vamos a leerlo, ¿listos?
Creo que Cristo murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Fui crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Me considero muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Soy una nueva criatura en Cristo. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. El Hijo me ha liberado. Soy verdaderamente libre. La palabra de Dios está actuando en mí. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Estoy siendo transformado a semejanza de Cristo con más y más gloria. Puedo lograr cualquier cosa en Cristo que me fortalece. El que empezó tan buena obra en mí será fiel y la completará. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Nada puede separarme del amor de Dios en Jesucristo. Dios dispone de todas las cosas para mi bien porque lo amo. Dios es fiel y no me dejará ser tentado con más de lo que puedo resistir. Dios es quien me guarda para que no caiga. Más fuerte es el que vive en mí que el que vive en el mundo. Dios no me ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y autocontrol. Mis ligeros y temporales sufrimientos no se comparan a la gloria eterna que producen. Dios puede hacer muchísimo más de lo que puedo pedir o imaginar, de acuerdo a su poder que está trabajando en mí. Si Dios está de mi parte, ¿quién puede estar contra mí? Esa es su declaración de fe. Esa es su confesión de fe. Es lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. No está hablando de mí o del de al lado, está hablando de ti. Y esto es lo que tú tienes que empezar a decir de ti también. Confesar, acuérdense, significa decir lo mismo que Dios dice. Esto está hablando de quién eres en Él. Y mientras más confieses tu fe, poco a poco va a empezar a cambiar tu forma de pensar. Y entonces vas a tener una transformación verdadera por el resto de tu vida. Miren, estas verdades pueden ser el fundamento de una vida diferente. ¿Significa eso que ya nada malo va a pasar en tu vida? ¿Que ya no vas a tener caídas, que no vas a tener problemas? Desde luego que no, pero ¿saben qué sí significa? En la medida que tú empiezas a confesar tus pecados y a confesar tu fe consistentemente, o sea, metiendo la verdad de Dios en tu mente, te vas a dar cuenta que vas a tener cada vez más victorias y menos derrotas. Cada vez vas a tener más fortaleza sobre cosas que antes te vencían fácilmente. Entonces empieza tu día haciendo esta confesión de fe. Léetela a ti, léesela a Dios, léesela a Satanás. Dile, este es lo que yo soy. Porque mi oración para todos nosotros es que el agua pura de las Escrituras lave toda la chatarra que hay en tu mente y en tu corazón y lo tire a la basura y te conviertas, o sea, haya un arrepentimiento, ¿verdad? Un cambio de pensamiento verdadero. Y quiero que entiendan una cosa importantísima y por eso les puse este último espacio. Dice ese cuadrito, Dios no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedes cumplir. Te está pidiendo que recibas una promesa que solo Él puede mantener. Cuando tú estás confesando tu fe, no estás haciendo promesas, estás recibiendo una promesa de Dios y a Dios puedes tomarle la palabra, Él nos dio su palabra para que la tomemos. Cuando tú confiesas estas cosas, lo que le estás diciendo es, te estoy tomando la palabra. Ahora soy libre, ahora soy una nueva criatura, ahora tú vives en mí, tú me diriges. Esa es tu promesa, no la mía. Esas son las promesas de Dios. Y miren, de verdad una llamada de precaución, porque cuando empezamos a caminar con la fortaleza del Espíritu Santo, Satanás se va a poner furioso. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer? Va a empezar a zaranconear las cadenas. Aunque las cadenas ya no están atadas a nada y a lo mejor están rotas, hace ruido con la cadena porque va a tratar de recordarte de quién eras. Y te va a estar susurrando al oído, acuérdate que tú eres esto y eras esto. Cuando Satanás trate de recordarte tu pasado, recuérdale su futuro. Ya ganamos, tú perdiste, yo soy libre. Necesitamos hacer las dos confesiones. El día de hoy vamos a hacer una cosa más que nunca hemos hecho aquí en la iglesia. Ahora sí, pásale, Pepito. Ahí en su programa les puse otro papelito que se ve así. Esta es una confesión de pecados. Te voy a dar un minuto para que escribas ahí de forma personal eso entre Dios
¿Y tú? ¿Cuál es tu cadena? ¿Qué te tiene amarrado? Escríbelo. Agarra tu pluma y escríbela. ¿Dónde anda Juanito? Escribe cuál es esa cadena con la que has estado batallando, la que te devuelve consistentemente una y otra vez al mismo lugar. Escríbela. No se la enseñes a nadie, es para ti. Tápate con tu capa del zorro, haz lo que tú quieras, pero escribe ahí sin miedo la cadena o cadenas que te están deteniendo. ¿Ok? ¿Ya la escribieron? Sin miedo. Escríbela. Y ahora les voy a pedir que tengan más valor. Juanito, apáganos la luz, por favor. Porque lo que vamos a hacer es, mientras Pepe nos toca un poquito de música, quiero que agarren su confesión de pecados, la hagan bola y vengan aquí adelante y ven estas canastas, van a pararte aquí enfrente y le vas a decir: gracias por liberarme. Y aviéntenla al basurero y díganle a Dios: gracias por romper mi cadena, la dejo ir. En este momento, párate sin miedo y ven a tirar tus pecados en esta canasta. Nadie las va a ver, personalmente las voy a incinerar. ¿Ok? Entonces, sin miedo, ven aquí al frente y tira tu pecado y dile: gracias por liberar. Gracias. No tengas miedo, rompe esa cadena. Mientras sigas con miedo de soltarla, más esclavitud vas a sentir. Tírala. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por el poder que tienen tus escrituras, Señor, tu santa palabra y el Espíritu Santo en nosotros. Declaramos que somos perdonados de nuestros pecados y confesamos nuestra fe, Señor. Creemos en ti, creemos que eres el Dios viviente, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque al morir Cristo en esa cruz me dio vida, me sustituyó ahí, y ahora yo estoy muerto al pasado, Señor, y ahora tu Hijo Cristo vive en mí. Camino con la luz de su Espíritu y soy una nueva criatura. No tengo por qué regresar a las cadenas, porque ahora soy libre. Padre, bendice a esta tu iglesia, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a caminar en tu poder. Danos el valor de confesar nuestros pecados cada vez que nos tropecemos, Señor. Pero sobre todo, Padre, ayúdanos a confesar nuestra fe todos los días, para ir por esta vida con poder, sabiendo quiénes somos en ti, sin importar quiénes fuimos. Danos ese poder, Señor.
transfórmanos totalmente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.